En noviembre por fin trajo mucha lluvia. No había pensado que podía alegrarme tanto de ver caer las gotas del cielo. La tierra seca absorbió la lluvia y los arroyos, pozos y ríos se llenaron de nuevo después de un verano demasiado seco, en el que los incendios forestales se acercaron peligrosamente a nosotros. ¿Me podéis creer? Tuve bastante respeto y hasta miedo. Un día vimos este incendio que estaba a unos pocos kilómetros de nuestro pueblo. Parecía un volcán activo y todo el paisaje se convirtió hasta que parecía que estábamos en el Marte. Tuvimos mucho que hacer en verano porque en primavera empezamos a crear un huerto en una parcela que hacía más de 50 años que no se plantaba. Apenas teníamos herramientas, a excepción de una desbrozadora. Trabajamos el suelo duro como una roca con algunas herramientas de jardín primitivas. Was denn? Eine riesen Schieferschicht. Ach du Scheiße. Well, I'm a mighty, mighty man. I'm young and I'm in my prime. Yes, I'm a mighty, mighty man. I'm young and I'm in my... Empezamos muy motivados y fue muy divertido, pero también nos costó mucho sudor, sangre y algún lumbago. Finalmente, después de un maratón de poner semilleros, vimos crecer las plantas. A menudo quería ir solo para un momento al jardín y desaparecía en un agujero de tiempo. Cuatro o 5 horas más tarde, me desperté de este tipo de trance en el que caes mientras observas las plantas. No hay nada más hermoso y relajante. Las últimas semanas nos hemos puesto al día con la cosecha. Ya hemos sacado las patatas y comido o enlatado
muchas verduras para el invierno. Y otra cosa muy importante fue el recoger la leña. No me gusta talar los árboles, pero casi no hay otra posibilidad de calentar la casa en invierno aquí. Nuestro guardabosque nos indicó qué árboles se pueden coger, principalmente los que ya están secos en su corona. Vamos los pocos de nuestro pueblo juntos durante 3 o 4 días y es una experiencia muy bonita. Mira cuánta leña. Ya aquí en el patio. Mira esta montaña. Y Fugur también está aquí. Hola Fugur. Ahora el viento y la niebla dominan el paisaje. El otoño trae los amaneceres más hermosos e impresionantes imágenes de nubes. Todo se transforma en una belleza que difícilmente se puede expresar. A menudo me detengo y observo el paisaje durante minutos. Los árboles dorados en la corriente de nubes gris acuosa, que es interpretada por el viento como las olas en alta mar. Los amaneceres ardientes, una espectacular despedida a la luz cada vez más corta. Nubes rosadas en la tormenta gris oscuro. En los últimos días, la niebla se ha apoderado del papel principal. Forma figuras y estructuras de la nada, como si estuvieran anunciando que el tiempo de lo interior está comenzando, del sueño, de la lentitud y la reflexión. Y otro fenómeno abundante en nuestra montaña son los arcoíris, enormes y preciosos, que aparecen en otoño casi todos los días,
como puentes que te invitan a dar un paso a otro mundo. Me siento transportada a mi infancia, cuando mi abuela Sally me contaba cuentos de hadas y el cambio de estaciones me columpiaba. Me siento cada vez más sumergida en un viejo mundo de cuento de hadas hundido, donde brujas, elfos y gnomos te esperan detrás de cada arbusto, acompañados por la maravillosa luna que descansa sobre el paisaje y lo protege. Luna dulce, ilumina la noche. Luna dulce, la frente de los soñadores. Bañada en silencio, el canto de las lechuzas, volando hacia el cielo. La Vía Láctea te escucha, ilumina la noche para el soñador y los enamorados del universo. Luna dulce, quítanos el dolor. Luna dulce, madre del soñador. Me encanta que el cielo estrellado y la luna sean tan singularmente claros aquí. Para muchos la luna será una piedra fría por casualidad iluminada por el sol, flotante alrededor de nuestro planeta de agua, que actúa por motivos físicos. Al mismo tiempo sabemos que la luna tiene influencia tanto referente al movimiento del agua como el crecimiento de las plantas. Y algunos piensan que nos influye también a muchos de nosotros.
Creo que siempre he tenido una relación romántica con la luna. He hablado con ella desde la infancia y la percibí como un ser atento, sobre todo a mis locuras y mis daños. Me inspiraba a lanzarme a aventuras nocturnas que iban a terminar con los primeros rayos de sol y el canto mañanero de los pájaros. Ella me observaba y consolaba cuando estaba enferma, llorando o lamiendo mis heridas, y al mismo tiempo despertaba un anhelo de buscar el momento donde lo olvidado, lo secreto y lo oscuro reaparecen, convirtiéndose en una puerta que se abre hacia lo que está detrás de lo que ven los ojos. Al amanecer brillan las vacas en la oscuridad y a principios de otoño también las setas, los champiñones silvestres y las leviotas, como se les llama aquí, que recogí en gran número acompañada por Alma. Las preparé. Estas setas se tienen que preparar rápidamente, si no se secan, cambian de color y se ponen malas, como el oro de los cuentos de hada que cambiando del mundo de los seres mágicos al mundo real, rápidamente se convierte en carbón. Puedes imaginar lo increíblemente emocionante que es simplemente recolectar y preparar estos regalos de la naturaleza en este paisaje mágico. También escaramujos, moras y saucos que nos ayudan con su alto contenido vitamínico durante el invierno. Parece que Alma también lo sabe.
En otoño, además, nos encanta hacer fogatas, tocar o escuchar música bajo las estrellas, bailar o simplemente mirar las llamas. Tiene algo meditativo y tira de hilos antiguos solo el mirar las llamas y dejar que los pensamientos se desvíen. Cuando miro los troncos brillantes, las formas se convierten en imágenes. Y las imágenes se convierten en historias. Last night as I lay dreaming on pleasant days gone by, midnight and man rambling to island at the twilight. I stepped on by the vision and I followed where's the will till I shortly came to anchor at the cross of Spencer Hill. I went to see my neighbors to see what they might say. The old ones, they were dead and gone, and the young ones turning gray. Y a veces viene un guerrero nocturno de otra galaxia. Hola, buenos días a todos. Espero que estéis bien. Creo que se puede escuchar en este vídeo que editándolo he estado curándome de un gripazo, por eso mi voz a veces suena un poco nasal y no se me ha quitado todavía de todo, o sea que sigo en ello, pero estoy mucho mejor que antes. Espero que os haya gustado mi vídeo y que haya conseguido compartir un poco el amor y la vista que tengo hacia la maravillosa naturaleza que tenemos aquí en la Maragatería. Al principio del vídeo veis que este año tuvimos que enfrentarnos a unos incendios gravísimos que atacaron una gran zona alrededor del Teleno. Por lo visto, eso fue la consecuencia, claro, de la sequía y de que en esa zona hay maniobras militares. Es una zona de maniobra militar y por lo visto explotó allí algo y eso es lo que provocó el incendio. Me parece increíble que por un descuido humano se haya quemado una zona natural tan preciosa, tan enorme y además amenazando a los pueblos que están justamente alrededor, o sea, cerca de Teleno. Deseo que realmente se cancelen este tipo de maniobras en el futuro y que se haya desarrollado una conciencia de la riqueza y la preciosidad que tenemos aquí. Otra cosa es que hace unos días se escuchó, mientras que fuimos a coger la leña, un ruido como industrial, pero altísimo.
y no sabíamos realmente, porque no sonaba a un trueno de una tormenta, qué había sido eso. Creo que os habéis dado cuenta que en mis vídeos aparecen molinos que los pusieron aquí. Claro, este es otro tema que se puede discutir, pero bastante. Los así llamados molinos ecológicos, qué consecuencias tienen, sobre todo para las aves. Pero lo peor es que este ruido vino de un molino al que se le habían caído las alas por el viento. O sea que si por casualidad vas de paseo justamente al lado de este molino, os podéis imaginar lo que había podido pasar, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dejadme un signo positivo, por favor. Pero lo que más me interesaría son vuestros comentarios, vuestros pensamientos. Si tenéis tiempo y ganas, escribidme algo, por favor. Bueno, aquí estoy con mi infusión todavía. En todas las formas la voy a dejar aquí. Un abrazo fuerte y que no dejéis de soñar y de convertir lo que os rodea en vuestra vista del mundo y en vuestro sueño.